Lo puedes buscar así como aparece joinmyquiz.com y ya te va a poner introducir código, ya lo agregué. A ver, dame un segundo. Sí, le cambiaron el nombre, pero sí, sí, sí. Sí, es que de ahí de donde están ustedes, sí da el internet de acá. Ahí donde dice John Quiz, lo buscas en el buscador de Google. Sí. No se estresen, no se estresen, contesten normal. Si se están equivocando no pasa nada, para eso es este cáliz, para que se equivoquen todo lo que quieran. Sí. Ya nada más ahí te va a pedir que ingreses el código. ¿Qué pasó? Ya después de esto ya me salgo y me meto aquí ya me puedo salir de aquí ya. Sí, sí, ya nada, ahí viene la opción de terminar, creo que aparece ahí abajo. Para que te dé lo... Ah, ya te arrojó tus preguntas bien y tus preguntas mal, ¿verdad? Sí, creo que sí viene una opción si quieres de sacar las preguntas. No, es que como lo actualizaron, sí había una opción para descargarlo. Ah. No, ese ponle ahí saltar. Aquí nada más para checarla. Ah, bueno. No es que se vienen para descargar. Algo así, no sé. Sí, no pasa nada, ya nada más le pones ahí enviar. Ya nada más son como preguntas para que evalúes qué tan... Yo iba bien, ya yo empecé a cuando yo empecé a llegar como a las 10 ya me empecé a preconcentrar. No, hombre, no te apures. La idea, como te digo, es que vayan practicando ahorita. Sí, ya te digo, es que antes había una opción para que descargaras tú las preguntas en las que te habías equivocado, como para que las volvieras a repasar. Pero como te digo, como lo actualizaron. Sí, ya nada más de ahí le das salir. O por decir, puedes ponerle ahí en fichas de estudio y te da la opción de ver las preguntas y en cuáles te equivocaste y cuál era la opción correcta. Si se sale no pasa nada, pueden volver a entrar. Nada más le ponen a retomar intento. No le vayan a poner a empezar de nuevo porque empezarían otra vez desde la primera. Son 28 preguntas, para que no se apuren cuántas son. ¿Te sacó el nombre? Te debe de aparecer la opción de retomar intento. Vuelve a poner el código. Y vuelve a poner el mismo nombre que te habías puesto. Para que te deje retomar el intento. No, pues dale otra vez.
Y todavía faltan por terminar. No se apuran en qué puesto queden. Eso del puesto es nada más para ver quién es más rápido respondiendo las preguntas, porque puede que tengas más preguntas mal, pero como respondiste rápido te da más puntaje. Aquí es el resumen. ¿O cómo le fue? La puntuación tiene 17 correctas de 11. Si quieren saber más o menos cuánto sacaron de calificación, van a multiplicar las respuestas correctas por 100 y lo van a dividir entre 28. Si quieren hacer la cuenta. 17%. Entre 28. Ya no sabemos de qué. Sí, si ya terminó, lo puede hacer. Pero esa es una fórmula matemática simple para sacar el resultado. Las respuestas correctas por 100 entre la cantidad de preguntas, que en este caso son 28. Para que sepan. ¿Mande? Pues adelante. O con el código, cualquiera de las dos opciones. Es que una vez que ya está iniciado el examen no me deja sacar el QR, pero igual puedes entrar a la página y... Ay, como les digo, si quieren saber más o menos cuánto sacaron, así hagan la fórmula. Entre 28. Las respuestas correctas las multiplicas por 100 y lo divides entre 28, que es la cantidad de preguntas. No pasa nada, no pasa nada. Si quieren, pueden volver a hacer un segundo intento, no pasa nada también. Digo, muchos no han acabado, pero si quieren pueden volver a intentarlo. Voy. No traí unos lentes de sombras que no veo. No más te escanealo con la cámara. Ahí está. Ahí está. Lo divides entre la cantidad de preguntas, que son 28. ¿Cómo? Ah,
quiere sacar el cuánto sacó de, ok, 21 lo va a multiplicar por 100 y lo divide entre 28. Sacó 21 correctos, ¿verdad? 75. ¿Qué pasó? Multiplicas la cantidad de aciertos por 100 y lo divides entre 28. Si sacó 50, pues 50, no se la complique. ¿Mande? Sí, mientras yo no lo cierre, lo pueden hacer varias veces. Incluso si quieren, les puedo dejar habilitado para que en la semana, si quieren volver a contestar, obviamente les agregaría más preguntas. Se los puedo dejar abiertos. Por cierto, bueno, ahorita que terminamos eso. Ya no me deja poner el código. Tiene que ingresar desde Google y poner el número del quiz. Mientras no lo cierre, lo puedes seguir haciendo. Lo que puede hacer es habilitarlo otra vez y que en la semana, si quieren, ustedes nada más con el puro enlace vuelvan a accesar, que el cabo se los pongo en el WhatsApp. Adelante.
Ah, necesita volver a iniciar, se sale y vuelve a entrar. Pero vamos, les voy a dar nada más unos minutitos más porque ya hay que cerrar el tema. Como quiera les voy a dejar habilitado para que lo contesten entre semana también. Nada más les voy a agregar unas preguntitas más. Se los voy a volver a mandar por el WhatsApp, por el grupo, les voy a poner ahí el enlace. Y ya entre semana ustedes si quieren, ya no van a ocupar el código, desde el enlace entran y lo contestan desde el celular. Por cierto, los que faltan de agregarse al grupo, al rato me avisan para agregarlos. Sí. A ver, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos primeros? No, no eres la última. Los últimos acá están. ¿Quién es Cinder? Snyder. Este chico, ¿tuviste el que salió más alto? Luego Yair, ¿quién es Yair, Alejandro? Es de los más altos, luego de ahí sigue Kendre y Franco, fueron los que salieron. Y Obed.
Yo veí Gloria, que se quedó a medias porque no lo terminó de contestar. Este pedacito aquí en negro es que le faltó contestar preguntas. Luisa. Y luego Kat. ¿Quién es Kat? ¿Who? También fue de las con mayor cantidad de aciertos. Mariano, Gloria, Fanny, Fabi. No, sí están hasta más abajo. Néstor, Brandon, Ross son los que están más. Son los que están más altos, o sea, los que tienen pasado el examen, por así decirlo. O sea, acuérdense, si sacaron más de 50, ya pasaron. Si sacaron 50, pues se quedan. Bueno, ya lo voy a terminar. Y ahí me va a poner la tabla de puntuaciones. Ahí te voy a poner trampa porque lo presentaste 2 veces. Si lo hubieras presentado 3, te hubieras quedado tú con los 3 lugares. Sí, porque en las dos tienes el 89% de 75, 70, 50, 61. No, es así, digital. Por eso, si no tienen computadora, pueden presentarlo aquí en la sala de computación. Voy a ver si en el siguiente examen me dan chance de hacerlo ahí para que lo presenten ahí sin necesidad del celular. Porque quiero que vayan practicando de una vez el cómo es entrar. Es un cáliz. No, no hay exámenes definitivos. El definitivo de ustedes, por ser el grupo 19, van a presentar hasta enero. Pero la idea es que ahorita vayan practicando sobre los exámenes, vayan viendo la idea. Y yo ir viendo qué tan claro les quedó los temas. A ver, dudas. ¿Venían cosas muy diversas a lo que hemos visto? ¿Se les hicieron las preguntas muy difíciles? Están confusas, por eso les dije, piensen desde la lógica, vayan descartando cosas que como que no tenían mucho que ver con lo que vimos. Eso era la idea. Otra cosa bien importante, yo les planteé las preguntas de esa manera. ¿Cómo vienen en el de la SEP? Si vienen un poquito más confusas, por eso es la idea desde ahorita que ya vayan viendo ese tipo de redacción para que no se vayan a revolver. Porque, spoiler, hemos detectado con el grupo anterior y con otro antes que los exámenes de la SEP vienen con errores de redacción o vienen con errores de redacción, o vienen con preguntas erróneas. Entonces, tenemos ahí el cálculo de que el examen está hecho para que estén sacando máximo un 90. Máximo un 90. Entonces, para que no se asusten de que si ven una pregunta y dicen esto no tiene nada que ver con lo que veníamos, o las opciones de respuesta, es una pregunta que está hecha con trampa para que salga mal. Entonces, enfóquense en las que, a ver, esto sí está correcto, viene bien redactada, las opciones son correctas. ¿Por qué? Por decir, un ejemplo, ahorita vamos a ver ciencias sociales. En México, ¿cuál fue el partido político que duró más de 60 años en el poder? Ok, esa pregunta venía en los exámenes de prueba, tú le ponías el PRI y te marcaba error. Pero era porque vienen programadas con error. Por eso les digo, pero la idea es que no se preocupen por eso, de que si ustedes les marcan, probablemente algunas vengan con esos errores. Entonces, no se estresen con eso, sino... Porque le digo, son detallitos que vienen así. No, si nada más hay una correcta.
igual que aquí, nada más una es la correcta. ¿Qué es la axiología? A ver, acuérdense. Es una de las ciencias que estudia que al ser humano, a la creencia, a las fuentes de dónde surge esa información, cómo funciona la naturaleza. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, pero ¿cuál es? No, yo les di otras opciones para que ustedes me dijeran. A ver. Reflexividad, moral. No, ¿qué analiza la axiología? Sus valores y su impacto. La axiología es el estudio de los valores en el ser humano, en la naturaleza. Ay, se movió. ¿Manden? O sea, pero ¿de dónde surge la belleza? De los valores y la naturaleza. Nosotros le damos ese contexto de qué es bello. Bueno, antes de irnos, ya nos toca cambiar de tema. Con esto ya cerramos humanidades. Como quiera les voy a dejar abierto el examen para que lo presenten. Obviamente le voy a agregar unas cuantas preguntas más. ¿Qué es lo que siguiente que nos toca ver, chicos? Ok, nos toca ver ciencias sociales. ¿Qué vamos a ver de ciencias sociales? La manera general, 10 temas. Introducción a las ciencias sociales, civismo, vamos a ver historia universal y contemporánea, historia de México, historia socioeconómica de México, las legislaciones mexicanas, que ya hablaríamos de los conceptos de las leyes que nos rigen, la constitución vigente, los códigos penales y civiles, muy por encimita. Vamos a entender en qué consisten, no vamos a entrar a detalle muy específico. ¿Okay? Geografía humana, cuestiones de desigualdad social, sociología del trabajo y sociología de la cultura. ¿Cómo funcionan en estos entornos desde la parte? Vamos más o menos por la misma línea de la filosofía, de la parte de humanidades, pero ya en temas más específicos. ¿Ok? Porque si vamos a ciencias sociales, hablamos de civismo, valores, ética, tiene que ver más con la parte personal, cuestiones de historia universal, cómo se fueron dando cuestiones históricas que nos rigen a la cuestión actual, revolución industrial, guerras mundiales, cuestiones económicas que fueron dando este avance o impulso social, cambios de ideología, cómo afectó eso a México, qué estructura socioeconómica tenemos en México, cuáles son los niveles socioeconómicos, cómo funcionan, de qué manera estamos establecidos, las leyes que nos rigen, como les digo, geografía humana. Esto de geografía humana es cómo se da la distribución en el entorno. O sea, porque hay zonas donde hay más población y hay espacios donde no están tan poblados. ¿Por qué se da ese tipo de distribuciones? Cuestiones de desigualdad social. ¿Por qué existe esa desigualdad? Porque no todos somos iguales, varía dependiendo de las cuestiones económicas. Es como el ejemplo que les decía. ¿Qué entendemos por desigualdad? Bueno, disparidades. Daba el ejemplo de decir, yo vivo en ciudad, gente que vive en rancho, la percepción económica que tenemos de eso. Tenemos entendido que la gente que vive en rancho, entre comillas, no tiene tanta posibilidad económica, cuando a veces la realidad es que sí tienen esa posibilidad económica, pero no la reflejan en los lujos que entendemos nosotros en ciudad. Para ellos es yo poder seguir produciendo a nivel de lo que yo tengo en mi terreno. Esas son las cuestiones de
la desigualdad social y las cuestiones de la geografía humana. ¿Por qué me distribuyo? ¿Dónde me distribuyo? Como dicen, yo me siento económicamente en estas cuestiones de disparidad o de estructura socioeconómica de México, que tengo muchos recursos porque vivo en ciudad, cuando resulta que el señor del rancho, que anda con una camionetita de hace 30 años, tiene 20 hectáreas de terreno. Y yo tengo una casa de 40 por 50. Y digo, uy, ¿qué terreno súper grande tengo? Pues nada que ver. Por eso les digo, cuestiones de estructura socioeconómica de México y desigualdad social. Yo me percibo como que tengo más, pero en la cuestión de la desigualdad social es que realmente quien yo percibo como que tiene menos, tiene realmente más. Sociología del trabajo, cómo funcionan estas cuestiones de trabajo en las dinámicas laborales. ¿Qué leyes me protegen? ¿Por qué busco ciertos tipos de trabajos? ¿Cómo son esas dinámicas de trabajo? Y la sociología de la cultura. ¿Por qué me relaciono? ¿Qué es culturalmente interesante? ¿Qué no? Etcétera. ¿Qué vamos a ver? Concepto de las ciencias sociales, relación con las ciencias naturales y formales. Como habíamos dicho, evolución desde la metafísica a las ciencias exactas. Si hablamos de ciencias naturales y formales, en la metafísica lo entendíamos como análisis de la naturaleza, pero en esto de ciencias naturales y formales, ¿qué sería la evolución de qué? Axiología, epistemología, sociología. ¿Cuáles creen? Ya relájense con el examen, ese ya pasó. Está bien, miren, a mi consideración yo siento que les fue bien porque son temas que estamos viendo de manera muy rápida. Entonces la idea es ver hasta dónde tengo entendido. Como les digo, aquí no nada más es que se lo memoricen, sino que lo entiendan para que puedan responderlo de manera adecuada. Ahí dice que vamos a buscar reflexión crítica y reflexiva. Si hablamos de ciencias naturales y ciencias formales, hablaríamos de una evolución de la epistemología y el pensamiento crítico. Sobre todo es esta cuestión de por qué socialmente sí o no, o el establecimiento de leyes. ¿Qué conceptos debo de entender principalmente en esto? El concepto de ciencias sociales, o sea, en qué consiste esa definición, su relación con otras ciencias, en este caso la parte de la geografía, la parte de la sociología, por qué se relaciona la gente de esa manera, y las cuestiones económicas. Porque todos los movimientos que han ocurrido a lo largo del mundo tienen que ver con cuestiones económicas, sociales, políticas y de valores. Verlo desde una crítica reflexiva. Acuérdense, ¿quién cuenta la historia? Quienes la ganaron. Quienes la perdieron, ven a los otros como los tiranos. Por ejemplo, aquí en México, y un tiempo para acá, ¿quiénes eran los tiranos en el caso de la conquista de México? Los aztecas. Ahorita nos ponemos en la narrativa de que los españoles eran los tiranos, pero si revisas bien la historia, estamos hablando de que llegaron 600 españoles contra un imperio azteca que estamos hablando más de 10,000 habitantes nada más en la ciudad de Tenochtitlán. Pues dices tú, 600 para 10,000 son pocos, si hablamos hablando de la ciudad. Hernán Cortés llegó, conversó con los tlaxcaltecas y pues el imperio azteca tenía un control de toda esa zona de los demás pueblos indígenas, a los cuales pues cada cierto tiempo tenían que rendir tributo porque los tenían, se puede decir que eran los gobernantes chidos, por así decirlo, pero pues los demás pueblos indígenas no lo veían así. Por algo juntaron un ejército de indígenas, creo que eran más de 60,000, algo así. Entonces, realmente los españoles pues nomás como que dijeron, bueno, pues es que aquí traen bronca, pues te ayudamos, nosotros te coordinamos, pero realmente fue como que los aprovecharon de que llegó alguien más, creían que eran los dioses, dijeron pues vamos a... Sí, por eso les digo, depende quién cuente la historia, quién. Por eso ahorita en la narrativa los españoles nos vinieron y nos conquistaron. No, pues los españoles venían buscando especias y otras cosas, pero pues dijeron, pues aquí hay, ¿quién le dan pan que llore?
Por eso les digo, entre en la cuestión histórica de entenderlo desde esta reflexión crítica y reflexiva. Para los españoles, ellos les preguntan, no, pues nada más nosotros vinimos, encontramos todo lo que había aquí y lo mestizamos. Ellos no estaban en contra del mestizaje. Volvemos a la época de la independencia de México. ¿Quiénes se independizaron? ¿Los españoles? No, se independizaron los criollos nacidos aquí. ¿Por qué? Oye, pues soy español, nacido en la Nueva España, pero no tengo los mismos derechos que mis papás españoles. Tengo derechos aquí en la Nueva España, pero no tengo los mismos títulos nobiliarios que fuera si fuera español 100%. Entonces, pues ¿cómo reclamo eso? Déjame convencer a todos estos indígenas que todavía están aquí para que me apoyen, para hacernos independientes. Por eso les digo, depende de la historia, hay que analizarla para entrar en esta reflexión crítica de dónde. ¿Qué disciplinas vamos a ver en las ciencias sociales? Como les dije, sociología, economía, política, antropología, historia y psicología social, que viene siendo casi lo mismo que la sociología, pero con un enfoque más hacia el pensamiento del individuo. ¿Por qué pensamos como pensamos? Se los decía desde Humanidades, esta cuestión de identidad del individuo. Yo me siento mexicano, ¿por qué me siento mexicano? ¿Qué es lo que me hace sentirme mexicano? ¿Qué es lo que me hace sentirme regio? O que me hace tener una idea del estatus que tengo en base a la cuestión social, como el ejemplo que les daba de esta percepción de la gente que vive en pueblos y la gente que vive en ciudad. Lo percibimos como esta cuestión económica de tengo un ingreso porque se ve diferente a cómo está realmente la distribución de la riqueza. Por eso les digo que a veces caemos en narrativas donde creemos que una cosa nos da más y otra cosa nos da menos. Entonces, puntos importantes: sociología, política, economía, antropología, historia y psicología social. Civismo, ¿qué vamos a ver? La importancia de la ciudadanía, la construcción de valores, los contextos de dónde se socializa el individuo, principalmente familia y la escuela. Son nuestros principales entornos donde nos desarrollamos como individuos desde pequeños. El niño no se desarrolla en más lugares que en su familia y la escuela. Sí cuentan las amistades, pero es una parte extendida de la familia, donde terminas formando esas amistades, a veces dentro de la misma escuela. ¿Por qué? Porque estás en la misma escuela de la colonia donde vives, entonces tus compañeros de la escuela son tus mismos vecinos. Rara vez a alguien le tocó estudiar en una escuela que no estuviera cerca de la colonia donde vive. Entonces era raro que te toparas con gente que no fuera tu vecino. Entonces, cuestiones de derechos humanos. ¿Cuáles conceptos habíamos visto de los derechos humanos? ¿De qué año habíamos dicho que eran los derechos humanos? Del 48. Vamos a ver cómo ha ido cambiando, o si no cambió, qué ajustes se tuvieron que hacer, porque ahorita se habla mucho en los derechos humanos de una cuestión ya no equitativa ni de igualdad, sino de inclusión. ¿Okay? ¿Qué derechos y responsabilidades tengo yo como ciudadano ante la sociedad? Que me termina dando una cuestión de ciudadanía, derechos, pero también al mismo tiempo obligaciones. ¿Qué valores me rigen en esta cuestión ciudadana? Los que me dieron de familia y escuela, que me dicten cómo voy a navegarme en sociedad. ¿Qué me garantizan esos derechos o qué garantías tengo? Pero como les digo, siempre hay que verlo en esta cuestión de equilibrio. Sí tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Si no cumplo con mis obligaciones, no me puedo hacer acreedor a mis derechos. O obtener sanciones, por lo tanto. Como les decía, tengo derecho a la alimentación, pero eso no me da derecho a robar. Si robo, voy a tener una sanción. Ay, esta se ve bien chiquita. Me le hago tantito zoom. ¿Qué tengo que ver en esta cuestión del civismo? La participación ciudadana. ¿Cómo participo desde la cuestión cívica y cómo lo marcan las leyes, sobre todo aquí en México? ¿Qué me da opción al voto? Me da opción a organizarme y me da opción al activismo.
ejemplos de estas cuestiones de voto, de organización y de activismo, las cuestiones de las madres buscadoras hoy en día, que a falta de los recursos que tiene gobierno para buscar a las personas desaparecidas, la gente se organiza y hace este tipo de búsquedas, que de hecho la mayoría de los descubrimientos de fosas o encontrar cuerpos han sido de manera individual, no, ni siquiera ha sido gobierno, realmente ha sido de esta manera activista. Cultura de legalidad y Estado de Derecho, tengo que conocer mis leyes. Pues sí, te estás metiendo, como dicen, en la boca del lobo, y como dicen, por algo a nuestra querida presidenta no le gusta que andemos criticando cosas que no debemos. Luego por eso dicen que la maestra que le andaban cobrando piso no se murió del balazo que le dieron, se murió de un infarto. No, y luego la gobernadora dice, no, ella se murió de un infarto. No, pues digo, yo también me moriría de un infarto después de que me den un balazo, ¿verdad? Son las mañas del PRI, nada más que disfrazados de Morena ahora. Si se ponen a investigar, la mayoría de los miembros que están ahorita en Morena son expriistas. Claudia es de Morena, pero es expriista, igual que AMLO. AMLO fue priista en algún momento. No, tenía buenas ideas, pésima ejecución. Es que no se agarran, acuérdense que un partido político tiene libre asociación, tú te puedes asociar. Entonces, si yo como político veo que mi partido no está dando y acá me dan opción, me muevo para acá, es como un trabajo. Acá te pagan 50 pesos, te pagan 1,950 a la semana y acá te pagan 2,000, vas a hacer casi lo mismo, pues me voy a donde me pagan 2,000. Son 50 pesos más, son 50 pesos. Y es lo mismo, es como dicen, puede que venga otro partido político, se van a mover a donde esté la opción. Digo, como dicen, lo que está haciendo esta cuestión, como les digo, depende de quién cuente la historia. Por eso siempre, desde esta reflexión crítica del civismo, es informarme. No vayan a caer como muchos de que dicen, ¿y dónde estabas cuando estaba el PRI? Pues muchos de ustedes probablemente estaban jugando con tierra y los carritos cuando estaban chiquitos. No entra como esa crítica de dónde estabas. Y sin... Por eso cuando dicen, es que cuando estabas donde estaba el PRI, pues probablemente muchos todavía ni nacían. Los que ya habían nacido no tenían todavía esa conciencia porque no la tomas luego. Toma su tiempo irse creando ese criterio o ese pensamiento crítico social. Y hay mucha gente que no la vas a cambiar. Hay gente que todavía en su momento tenía esta idea de que el PRI era el chido y no había ninguna otra opción. Pues sí, es inversión privada. Muchos de los del PAN entran en esa cuestión, por eso se hace este chiste de quiero tener mi familia tradicional panista, porque la mayoría de la gente del PAN son de un tono de piel más clara, son de cierta situación socioeconómica mucho más acomodada. Sí hay mucho fresa moreno, pero te digo, cae en esta cuestión de identificación social, desde cómo me percibo si tengo recursos o no. O sea, hay mucha gente que tiene bastante recurso económico y no se percibe de esa manera. Como les daba el ejemplo de la gente de rancho, ellos no se perciben como que tienen mucho dinero, ellos se perciben como que viven al día, pero por la situación en la que se manejan, porque dicen, pues yo puedo traer 30,000 pesos en el día de hoy, pero de esos 30,000 voy a tener que comprar, por decir, si tengo vacas, puede ser el alimento para las vacas, si las tengo de libre pastoreo, pues voy a tener que fertilizar otra vez la tierra para que tengan donde pastorear, voy a tener que comprarle los medicamentos para que no se me vayan a enfermar, porque donde se me enferme una vaca y se me contagie de algo, se me echa a perder todo el ganado. Entonces, son estas percepciones de por qué tengo y por qué no tengo. Entonces, para nosotros... entra en ese sentido, como te digo, para nosotros 35,000 pesos decimos, pues sí, es
una buena cantidad de dinero. Para ellos es pues, lo que me voy a gastar a lo mejor en una semana en el mantenimiento del rancho, donde, o de las hectáreas, o de la siembra, o del pago de los trabajadores, y entonces es como que, pues para ellos es traer lo mismo que ganaría alguien a la semana de 2,500. Pues es que es en lo que te entretienes. Digo, si tienen familiares de rancho que tienen sembradíos o ganado, es en lo único que se entretienen. ¿Por qué? Porque al día siguiente están parados de las 4 de la mañana y están terminando de trabajar a las 8 de la noche. Sí, les va bien. Entonces, sí, de hecho, como dices, lo que se gastan en el alcohol regularmente es lo que les sobra. Y es como que, pues, ¿en qué más me entretengo? Porque no es como que digas tú, se van de vacaciones bien seguido, pues no. Entonces es como que la salida del escape. Y nosotros también lo hacemos, no te vayas tan lejos. Los fines de semana las carnes asadas, caemos en esa misma dinámica. Pues tiene que ver con estas cuestiones sociales. No, pero acabas entre comillas de lo ordenado, porque es, vuelves a poner el heno, chécale, límpiales el establo, por eso digo, acababa la ordeñada y la vendida. Por eso mucha gente dice, es que acaban temprano, pues acaban la ordeñada y la vendida, pero... Y luego por decir, si preparan queso también, prepara el queso, prepara la tierra, entierra, checa los que ya cumplieron el mes, la nata, las gorditas de nata, y luego se van a venderlas al mercado o a la placita. Pues yo les digo, son esta cuestión de percepción que tenemos del entorno. Pues yo digo, para ellos pueden decir, ah, pues sí, en la mañana vendieron la leche, les dieron 15,000 pesos, pero ya en el día, ¿cuánto no gastaron en todo lo demás? Y aquí en el día es como les digo, acá nosotros en la semana ya cobré mis 2,500, mis horas extra, que hago el fin de semana, pues algo me echo una carnita asada, pago las deudas del Coppel y ya, y otra vez el lunes seguirle otra vez en lo mismo. Pero la percepción de ciudad, de que esto es como que más factible. Para entrar en estas cuestiones de tolerancia y solidaridad. Yo lo tolero desde aquí como ciudad, pues probablemente no, porque no es el ritmo al que estoy acostumbrado. Entonces, en estas cuestiones de participación, ética y valores, tengo que entender en la cuestión de la participación, la ciudadanía y la democracia, cómo lo ejerzo, mediante el voto, mediante la coordinación y la organización, y puede ser en cuestiones de activismo. La legalidad, bueno, la cultura de qué es lo legal, qué me da esa cuestión, por qué regirme, códigos civiles, penales, constitución. Siempre tengo que estar informado de qué me protege y qué no. Como dicen aquí como buenos mexicanos, para leer las instrucciones, no las ocupamos hasta que se nos atora algo. Rara vez entendemos cómo funcionan todas estas cuestiones de leyes, porque pues tristemente en la cuestión de la ignorancia del mexicano es, como no las ocupo, no las reviso. Por eso ahorita se habla de este pensamiento crítico. Pues todavía, digo, porque se habla de este pensamiento crítico de poder yo juzgar la información. El detalle es cómo lo usen, porque en esa misma cuestión de civismo y de legalidad, aunque yo tenga el acceso a la información en la palma de mi mano, está el punto que realmente lo busque. Porque lo puedo tener, pero que lo busque ya es otra cuestión. ¿No he llenado de clase? ¿Y ahorita se va a poner atención o no? No, hombre, Alan. A ver, ya se subo, eso ya lo vio ya con nosotros. No, no me ponga esa cara, nada, se le olvidó todo. Y ya va a presentar en noviembre. ¿Eh? No, ya salieron. Están en física, ¿no?
Bueno, ¿qué vamos a ver en Historia Universal? La Revolución Industrial, ¿qué repercusiones sociales y económicas tuvo? Aunque esto se dio principalmente en Francia, a nivel mundial tuvo repercusiones porque implicó la creación de nuevas industrias y fuentes de empleo. Revoluciones liberales y nacionalistas, ¿qué movimientos se generaron por esto? Lo mismo que pasa ahorita, llegó la industria, nos va a quitar trabajo, en lugar de decir, va a generar nuevas fuentes de trabajo. La gente antes en la maquila o en las fábricas, como mucho se hacía a mano, entraron las maquinarias, pensó que iba a quitar esa fuente de trabajo, cuando finalmente terminó creando las fuentes de trabajo de todos los ingenieros, bueno, que en ese tiempo no eran ingenieros, sino los especialistas en reparar y darles mantenimiento a ese tipo de máquinas. Es lo mismo ahorita que dicen, es que se va a automatizar muchas cosas. Pues sí, se pueden automatizar, pero siempre se va a requerir quien dé mantenimiento. Entonces lo único que dicen es, cambias una cosa por otra. Les dan mantenimiento, o sea, te ocupas que siempre esté alguien ahí. ¿Por qué? O si se desconfiguró, si tienes que cambiar la configuración. Es como los torneros. Ah, es que la máquina de torno ya es automática. Pues sí, pero si se desprograma, alguien la tiene que volver a programar. Ah, si se friega una pieza, alguien se la tiene que cambiar. Entonces siempre vas a ocupar a alguien que se encargue de hacer esos procesos. Que el mismo operador. Pues como el de la cortadora de CNC, va con los mismos sentidos. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Movimientos nacionalistas, como en el caso de Alemania e Italia. Vamos a buscar revolución industrial, revoluciones liberales, repercusiones sociales y económicas y nacionalismos. Guerras mundiales, totalitarismos, o sea, tipos de gobierno totalitaristas. Cuestiones de Guerra Fría. Descolonización, ¿qué es esto? Que ya no existen colonias de otros países en el extranjero. O sea, es como aquí en México éramos una colonia española, era como en el caso de Estados Unidos, que eran colonias inglesas, francesas, holandesas, o en el caso de otros países de Latinoamérica, como Argentina, como Brasil, que eran colonias portuguesas. Todos estos países tuvieron sus propias revoluciones, a excepción de Cuba, que tuvo dos. Es un gobierno comunista, socialista, el cual toda la gente en teoría tiene el mismo alcance económico, pero ese mismo alcance económico es, yo como gobierno te raciono lo que tienes. Digo, y no es lo mismo Cuba cuando vas de turista a la parte que te dejan entrar, a la Cuba donde vive la gente en general. Son dos mundos completamente diferentes. Se los digo porque yo he ido y sí es un panorama muy diverso de cómo es la Cuba donde está la parte turística a cómo es la Cuba donde, aparte, digo, se quejan mucho de Estados Unidos, que Estados Unidos los tiene bloqueados, pero si tú vas como turista les encanta que les pagues en dólares. No tiene mucha coherencia. Lo que pasa es que su moneda está excesivamente devaluada. O sea, no tiene valor, porque como no la aceptan en ningún otro lado, el peso cubano nada más funciona en su país. Lo mismo le pasa a Venezuela. Venezuela no es lo mismo la zona turística que la zona general de las villas y eso. ¿Mande? Sí, también está súper devaluado. O sea, tú puedes llevar moneda extranjera, pero siempre va a ser mucho más redituable el uso del dólar. Está bonito como país turístico, pero cuando conoces la realidad social de los venezolanos promedio, sí está muy feo. O sea, sí está bien feo de que, por decir, tú quieres comer un pedazo de carne, tienes derecho a comer carne una vez al mes. Y si es que hay. Y si hay vacas, pero no son para tu consumo como ciudadano, aunque pertenecen al pueblo. O sea, tienes que esperar
Bueno, por eso les digo que esas ayudas sociales que maneja ahorita el gobierno son un peligro porque nos acerca a que uno como poblador se acostumbre a esta idea. Entonces, esos países empezaron con ese tipo de ideología y ese movimiento. Entonces, la gente ya cuando se dio cuenta ya los tenían bien amarrados de manos. No, de las ayudas no tiene nada de bueno. ¿Por qué? Porque malacostumbran a la gente. ¿Mande? ¿La qué? La de los adultos mayores sí, porque ya es gente que no está en edad laboral, pero en los jóvenes es perjudicial. Por ejemplo, Argentina, que también pasó por un periodo casi convertirse a un país comunista, que eso lo promovió un político que se llamaba Ana Krichen, que fue una familia que gobernó durante un periodo largo de Argentina, depreció bastante el peso argentino y ella tendía a dar muchos apoyos sociales. Entonces, ahora que entró Javier Milei, hay mucha gente protestando porque quitó apoyos sociales, pero están bien irrisorios las razones que da la gente de que no, pues es que nos están quitando los apoyos sociales y les preguntan en las entrevistas de que bueno, ¿y usted qué hace para vivir? No, yo no trabajo. Y no es justo que nos quiten la ayuda social, porque pues si yo trabajo me van a pagar lo mismo que me dan con la ayuda social. Por eso les digo que las cuestiones de las ayudas sociales, más que un beneficio, terminan creándose como una herramienta de tú como votante o como ciudadano, desde la parte democrática, no votes por mí por las propuestas que te voy a dar, votes por mí porque te ayudo. Y te amenazo con la idea de que si yo ya no vuelvo a quedar en el poder, te lo van a quitar. ¿Por qué creen que Morena aboga mucho desde esta cuestión social? Pero el detalle es que a realidad económica todos esos apoyos son insostenibles a lo largo del tiempo. Por decir, ¿por qué creen que quitaron el sistema de pensiones? A pesar de... Porque no hay dinero y... No, porque esa idea de que impriman más dinero es lo que termina haciendo que se deprecie el valor de la moneda. ¿Por qué? Porque como hay más moneda en circulación, entonces puedo hacer que me compren más caro las cosas. Entonces te subo los precios. De hecho, si nos vamos a realidades, el peso ha tenido como 6 devaluaciones. La más reciente que nos tocó a muchos, que fue el cambio a los nuevos pesos, que le quitaron 2 ceros a la moneda. Bueno, y ahí estamos hablando de gente que tenía patrimonio en millones y decir, yo tengo 200 millones de pesos, ahora tengo 2 millones. Oye, pero tienes el mismo poder adquisitivo, más o menos, pero eso también le jugó en contra o a favor de ciertas gentes. Yo tengo una deuda de 2 millones de pesos anteriores, hacen el cambio y el banco te dice, no, a mí me sigues debiendo 2 millones de pesos nuevos. No, fue Carlos Salinas de Gortari. Digo, yo estaba niño, estaba como ella, pero fue Carlos Salinas de Gortari el que hizo ese cambio económico, desde el proyecto Solidaridad. Por eso les digo que muchas de las cosas que hace Morena son lo mismo que hacía el PRI, son los mismos modelos. Es que a percepción se siente menos el chingazo. Es que, como dicen, no es lo mismo que te digan vas a pagar 200 millones o vas a pagar 2 millones.